Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el corazón de una mujer desde lo más íntimo. Hablábamos el bloque pasado qué tan importante es recuperar lo perdido. ¿Por qué recuperar lo perdido? Porque a veces hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe, hemos perdido el amor hacia Dios, porque pensamos que Él nos falla, pensamos que Él no tiene nada para nosotros. Hacemos un recuento y decimos, ¿por qué si yo te pedí fortuna? ¿Por qué si yo te pedí trabajo? ¿Por qué si yo te pedí que mi esposo regresara? ¿Por qué si yo te pedí tener un bebé? ¿Por qué si yo te pedí que mis hijos salieran de las drogas? ¿Por qué si yo te pedí que quitaras esta enfermedad de mi familia y no lo hiciste? Entonces vamos perdiendo esa fe, esa credibilidad, esa fuerza que nos impulsa a creer. Y a veces se nos olvida lo que significa la palabra fe. La palabra fe es la certeza de lo que no se ve y es siempre la confianza de lo que se espera. Entonces no podemos permitir que el enemigo robe tus sueños. Si bien es cierto que a lo mejor en el 2016 tus hijos no salieron de las drogas, si a lo mejor no quitó esa enfermedad o a lo mejor no te dio el trabajo que tú querías, pero eso no depende de si empieza o termina un año. Los planes de Dios para nuestras vidas siempre son perfectos y los tiempos de Dios también. Pastor, ¿qué tan importante es para Dios los tiempos? Porque para nosotros decimos, ay, es que ya llevo tantos años esperando y no veo el milagro. Pero vemos que la palabra de Dios dice que para Dios los tiempos son perfectos. ¿A qué se refiere con esto, pastor? Bueno, pues se refiere a que, pues sí, para Él los tiempos son perfectos porque Él manda la bendición, manda la respuesta a nuestras oraciones, manda la bendición a su tiempo, al tiempo perfecto de Él. Tal vez en este momento estés sufriendo, como te decía mi esposa, de alguna enfermedad, de dolor en tu corazón, de un engaño, de no sabemos, pero y tú quieres recuperarte, tú quieres levantarte y tú a veces le dices, no, es que Dios no me hace caso, Dios no me escucha, Dios puede ser que esté muy ocupado y que no se preocupe de mis problemas. Claro que sí se preocupa de tus problemas, pero para Él los tiempos son perfectos. ¿Por qué? Porque Él lo va a hacer todo a su tiempo, no a tu tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez tú todavía no estés lista, tal vez estés orando porque tu esposo regrese a casa, pero tú no estás lista para que Él regrese porque no has sanado tu corazón, no lo has perdonado o no, pues sí, no has sanado esa herida o esas heridas que tú tienes, y que tal vez tu esposo regrese a casa, tal vez arrepentido, pero tú teniendo eso en tu corazón vas a vivir, ¿por qué no vamos a decirlo así, un infierno? ¿Por qué? Porque vas a estar viviendo día a día, minuto a minuto esas cosas, o reviviéndolas más bien. Entonces deja que los tiempos perfectos de Dios actúen, que Él sane tu corazón, regresa al primer amor. Si no lo has aceptado a Jesús, si no has tenido ese encuentro con Dios, búscalo, busca ese primer amor, busca ese amor eterno, ese amor hermoso, ese amor único, el cual al tenerlo tú vas a ver tus problemas como algo pequeño. ¿Por qué? Porque el amor de Él va a inundar tu corazón. Definitivamente el amor de Dios siempre es incondicional. Yo pudiera decirte en un ejemplo, tú no amas a tus hijos si te obedecen o no te obedecen, tú los amas, ¿no? Entonces, sean obedientes o no sean obedientes, los amamos. Entonces, Dios así es para con nosotros, Dios nos ama, Dios no nos condiciona. Quiere que nos portemos bien, obviamente, como nosotros como papás queremos que nuestros hijos se porten bien, pero a veces nos desesperamos y pensamos que estamos preparadas para recibir ese cambio o ese milagro, pero déjame decirte que no, a veces no estamos preparadas para recibirlo. A veces pensamos que con el simple hecho de pedirlo y sin esforzarnos en hacer cambios en nuestra vida, lo vamos a tomar como algo inmerecido, quizás, como algo quizás no valorado, porque a veces sí, Dios nos concede ese milagro, pero ¿qué pasa? Te alejas de Dios.
tu corazón se desvía por otro lado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una esposa cuando está orando por ese varón que se fue con otra mujer y está orando y Dios concede ese milagro? Les pido primero que nada una disculpa porque, bueno, tengo ya algunas semanas enferma de la tos. Por favor, si me da por ahí un ataque de tos, de antemano, por favor, una disculpa. Entonces, como yo les comentaba, ¿qué pasa? A veces Dios te regresa a tu matrimonio, pero tú en el ínter de querer obtener ese matrimonio, ayunas, oras, asistes a una iglesia, convives dentro de las actividades de la iglesia, te acercas a Dios, amas a Dios, lo adoras, lo honras, lo veneras. Entonces, tú estás pidiéndole a Dios por ese matrimonio, Dios te lo regresa, pero después ya no vas a hacer lo que estabas haciendo, ya no vas a ayunar, ya no vas a orar, a lo mejor ya vas a dejar de asistir a la iglesia, y Dios quiere más de ti. Dios resiente ese alejamiento de parte de ti. ¿Por qué? Porque primero estamos ahí, es como tu esposo, ¿no? Es como, por ejemplo, si tú eres muy amorosa, cariñosa, entregada, enamorada, pero ¿qué pasa si engañas a tu marido? Ya no vas a ser la misma. Te vas a alejar de tu esposo, ya no lo vas a tomar en cuenta como lo tomabas, ya. Entonces, ¿por qué? Porque te estás olvidando de tu marido por atender a otra persona. Entonces lo mismo pasa con Dios. No, a veces nos olvidamos de Dios por atender a otras cosas o a otras personas. Precisamente de eso vamos a hablar, porque bueno, el texto bíblico que vamos a usar un poco es el de Apocalipsis 2. Apocalipsis 2:2 dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras. Dios, tal vez, por ejemplo, ahorita que dijo mi esposa de los tiempos perfectos, ya hablamos de eso. ¿Por qué Dios no obra ese milagro? ¿Por qué Dios no te trae respuesta a esa petición? Porque Dios conoce tus obras. Dios sabe por qué lo estás haciendo. Dios conoce el motivo por cual estás orando, por el cual estás ayunando, por el cual te estás congregando, por el cual tal vez lo aceptaste a Él como tu Señor y tu Salvador. Tal vez tú lo aceptaste solamente por la desesperación en la que estabas, y que tú querías recuperar tu matrimonio, tú querías recuperar a tu marido, y Dios en su sabiduría sabe que tú lo estás buscando, pero que realmente al que quieres es a tu marido. Como dijo mi esposa en este momento, tal vez tú estás orando y ayunando para que Dios te lo recupere, pero en cuanto Él ya esté contigo, ¿qué va a pasar? Muchas mujeres, muchos hombres, cuando vemos, voy a decirlo así, el resultado, cuando vemos la respuesta positiva al milagro que estamos esperando, ¿qué hacemos? Nos alejamos. Entonces Dios en sus tiempos perfectos conoce tu corazón, Él conoce tus obras, Él sabe que no hay nada, y tú sabes y debes de saber que no hay nada escondido ante los ojos de Dios. Podemos irnos a lo más profundo, dice la palabra, pero Él ahí está. Dice, ahí estás tú. Podemos irnos a lo más alto de los cielos y ahí estás tú, dice también la palabra, y lo estoy parafraseando. Entonces Apocalipsis 2 dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles son tus obras? Ponte a pensar en ese momento. ¿Qué estás haciendo para recuperar tu felicidad? ¿Qué estás haciendo para recuperar tal vez tu familia? ¿Qué estás haciendo para recuperar tu matrimonio? Checa tu corazón, revisa tu corazón. Haz ahorita en este comienzo de año, haz un recuento de tus obras, haz un recuento de tu vida y fíjate, escudriñate. ¿Por qué no califícate? ¿Cuáles son tus obras o cuáles han sido tus obras y por qué motivo lo has hecho? Definitivamente, como nos dice el pastor, Él conoce nuestras obras. Vamos a otro bloque musical y regresamos con más del corazón de una mujer.